lugares para escuchar en la mañana de la gran radio de Santa Fe. Pablo, muchas gracias, de verdad. Además se llama igual que nuestro técnico auxiliar en meteorología y la realidad es que leí una nota que le habían hecho, o que te habían hecho, depende si le puedo tutear, sí, por favor. Y me pareció muy, muy interesante, primero el trabajo que hace el INTA desde todos sus ámbitos y después el Centro de Investigación Agropecuaria. Estamos en aire de Santa Fe, tenemos una gran cantidad de señales de cable, 102 localidades de la provincia toman nuestra señal de streaming, tenemos más de 15 repetidoras de radio y esto hace que tengamos una conexión muy fuerte. Es una provincia muy rica esta, pero con distintos paisajes. Por momentos uno está entostado y hay una sequía brutal. Lo mismo ocurre en el sur, pero el sur ya es una región pampeana con otro colorido. Así que lo que podamos sacar de esta nota va a ser muy interesante. Pablo Mercury es el director, reitero, del Centro de Investigación Agropecuaria. Para poner en contexto, Pablo, ¿de qué se trata el trabajo que ustedes hacen? Sabemos, yo lo conozco, pero me interesa que la gente también lo pueda saber de tu propia voz. Bueno, dentro del Centro de Investigaciones en Castelar tenemos el Instituto de Suelos, que es un instituto histórico del INTA que ha desarrollado toda la información de suelos a lo largo y ancho del país, muchos mapas y bases de datos para poder producir y conservar los suelos. También el Instituto de Clima y Agua, desde el cual integramos toda la información agrometeorológica del INTA y generamos mucha información sobre cuál fue la evolución del clima y las perspectivas para las próximas semanas, meses, o la interanual, que es algo muy importante para la toma de decisiones en nuestro sector agropecuario. Bueno, después hay institutos de recursos biológicos que trabajan en todo lo que es biodiversidad y de floricultura. Todos esos institutos conforman el Centro de Recursos Naturales. Estos días está tremendamente, o estos últimos meses, digamos, muy demandado el Instituto de Clima y Agua por el contexto que vos mencionás de gran sequía. Y si me permitís, Luis, de una provincia extensísima y con una variedad de paisajes, como decir, desde Tostado hasta el sur agrícola de Santa Fe, y aún desde el Paraná hasta las cuencas lecheras contra Córdoba, en toda su extensión la provincia afectada por la falta de agua, ¿no? Todos esos paisajes, esa diversidad y una escasez de agua que ha hecho notoria en todo el cono sur y en el centro de nuestro país los últimos 3 años, ¿no? Y hay una nota que te hicieron donde había una imagen satelital que difundió una agencia espacial europea, que no sé si vos la viste la nota o viste la fotografía de enero del 2023 comparado con enero del 2022. Sí. Ahora lo estamos poniendo en pantalla, porque hacemos streaming. Es toda la zona núcleo, todo desde Santa Fe hacia el sur, zona de Rosario, zona agrícola núcleo, uno de los mejores suelos productivos del mundo, del sur de Santa Fe, norte de Buenos Aires, este de Córdoba, y que se encuentra en una situación toda pálida, colores pálidos, pajizos que tienen que ver con vegetación seca sobre la superficie y no vegetación verde en estadio vegetativo, como estaría en enero sojas de en pleno desarrollo, o maíces, incluso ya algunos comenzando el proceso de floración. Pero bueno, lamentablemente todo eso se da por rastrojos secos, trigos que quedaron secos y no se sembró soja de segunda, o lotes que no se han sido sembrados, o muchos lotes que están sembrados también muy tarde en esta campaña, ¿no? Hay muchas siembras tardías, ¿no? Que especialmente en el centro sur de Santa Fe, debido a la falta de oportunidad de lluvias, muchos productores tuvieron que esperar y han sembrado de manera tardía, ¿no? Los cultivos, ¿no? Con que lo cual genera algunos condicionamientos, ¿no? A lo largo del desarrollo de esta campaña. Bueno, y este comentario tuyo me habilita para meternos ya en el tema puntual, que es dentro de estos 3 años, porque en realidad hay que hacer la suma no de esta realidad de hoy, tenemos que ir para atrás. Son 3 años de sequía, claramente, ¿verdad? 3 años donde fue muy clara la falta de agua. Si uno compara cuánto me llueve normalmente en cada mes, en cada uno de estos 3 últimos años, fue menos, fueron años deficitarios, con una anomalía negativa
que hablamos técnicamente en cuanto a los registros de precipitación, muy generada por este fenómeno de enfriamiento del Pacífico que lo denominamos la Niña y que bueno, y que marcadamente cambia la circulación de los vientos y del régimen de humedad que ingresa sobre el cono sur y nos perjudica, generando menos lluvias muy débiles, menos frecuencia de eventos de precipitación y lluvias muy débiles, pocos milímetros y que no son agronómicamente significativas, no son útiles para los cultivos, ¿no? En un contexto cuando está todo muy seco, te caen 3, 5 milímetros, 7 y no es para nada suficiente porque casi no penetra el perfil del suelo. Y bueno, y además las sequías son 3 años consecutivos y es acumulativo el efecto, porque te quedás sin reservas, te vas quedando sin reservas en profundidad, las napas comienzan a disminuir, o fíjate cuántos cambios comienzan a estudiarse en la biodiversidad después de 3 años consecutivos de situación de bajante del Paraná. Si bien en este momento no está en una bajante extrema, el Paraná continúa en un régimen de aguas bajas, por valores menores al valor medio que tendría, ¿no? Y es esta consecuencia de todo este proceso de 3 años ya marcados de falta de agua en el sistema. Prácticamente en nuestro país, salvo algunas pocas regiones que tuvieron lluvias que le permitieron salir de esta situación, todos los ciclos hidrológicos de las distintas cuencas han sido afectados. Y así como vos ves esa imagen satelital muy pálida, también lo que se ha reducido muchísimo cuando uno ve las imágenes satelitales son los cuerpos de agua en superficie, las lagunas que se ven. Los ríos, bueno, han sido noticias, ríos que se han secado. El problema de la falta de agua en el norte de Santa Fe, tan marcado, en Tostado, es como ejemplo, ¿no? Pero que ocupa toda una gran área y una gran extensión, y que eso afecta muchísimo la vida de las poblaciones. No hay agua para el ganado, no hay aguadas, o el agua se reduce mucho en cantidad, entonces tiene menos calidad el agua, es más salina, contiene más sales, eventualmente en algunas zonas arsénico, bueno, y todo eso es perjudicial, no solo para la producción agropecuaria, también para todas las poblaciones locales, ¿no? La gente interactúa con nosotros muchísimo, Pablo, y hay una persona que está en este momento, cómo cambió la vida, arriba de una maquinaria y viéndonos. Esto no es como la época de antes que era un receptor. Ahora con un celular nos está viendo por un streaming, por una aplicación, y dice, estoy escuchando y de repente tiene razón, estamos sembrando lo de principios de diciembre, estamos acá en la zona de Matilde y San Carlos, y recién estamos sembrando lo de principios de diciembre. Sí. Mirá cómo es está casi un mes en diferido, más de un mes, más. Un mes en diferido y hay que aclarar, los productores tienen que sembrar porque tenés que tener, digamos, tu bolsillo, es el ciclo, el flujo de dinero para poder vivir todo el año, pero estamos justo en el límite de fechas que consideramos en INTA como que van a permitir que la fisiología, que esos cultivos sean maíces tardíos o sojas de segunda, se puedan desarrollar, porque después el ciclo se atrasa mucho, ¿no? Nos vamos bien entrado, finalizando el otoño o inicio de invierno para cosechar, ¿no? Acá me dice el amigo de Matilde de San Carlos, dice, y yo le pregunté, ¿qué está sembrando? Dice, ¿qué está sembrando? Soja, sí, pero con pocas expectativas de rinde, me dice. Claro, porque se te va el ciclo. Recordad, no es solo el factor agua el limitante, también necesitamos energía. El momento de mayor irradiación solar es ahora, es diciembre, enero. Y ahora vamos a tener temperaturas, ¿no? Que van a comenzar de a poquito a disminuir durante febrero, marzo, abril. Entonces, en el momento de llenado de granos, tenemos poca temperatura, poca energía, va a haber más riesgos, porque puede haber días fríos. Dios quiera que ojalá ya... Si querés en un ratito hablamos lo de las probabilidades, pero bueno, sí, cambie el régimen del agua, que tengamos buenas temperaturas hasta el momento de cosecha, pero bueno, los productores asumen un gran riesgo porque tienen que sembrar ahora y van a cosechar tarde, ¿no? También todo esto que hablamos del famoso problema que genera tiene la macroeconomía argentina, de necesidad de los dólares que produce el sector agropecuario, bueno, todo esto también se atrasa, ¿no? Las cosechas
en vez de comenzar normalmente a fin de marzo, inicios de abril, de ya tener mucho movimiento y flujo de embarques en nuestros puertos, eso también se va a atrasar, ¿no? Toda esa logística, por la gran cantidad que hay de maíz tardío, de sojas de segunda, se va a atrasar hacia seguramente avanzado el otoño, inicios del invierno. Dice, estoy escuchando acá en la zona de Vera, departamento Vera. Esto me encanta cuando sucede, Pablo, porque Pablo es el ingeniero agrónomo que estamos hablando. Esta interactividad que hay con los oyentes o televidentes, por ejemplo, dice, y lo que a mí me sorprende es que desde las maquinarias en pleno campo nos siguen mandando mensajes o viendo, y dice, estamos en la zona de Margarita, cerca de Calchaquí y de Vera, sembrando maíz de segunda. Sembrando maíz de segunda. ¿Y por tu lado, qué audio tenés? ¿O no audio o un mensaje? Sí, no, Luis tiene toda la razón, recién ahora lo mencionabas recién en la zona de Matilde, y nos llegaba un audio también que esto está demuestra sembrando. la interactividad que hay, Pablo, escuchá. Un audio. Acá estoy sembrando sobre un maíz que tendría que estar a 2 metros de alto. Se secó, no dio nada y acá estamos sembrando soja a full en Matilde. Saludos. Bueno, es lo que estamos diciendo, lo que estás contando vos, Pablo, y sí, traducido en palabras y en mensajes de la gente. Ahora... Sí, y en la tesón, sí, si me permitís, sí. que estoy y el tesón y de nuestros productores, de esforzarse y volver a empezar de nuevo y volver a sembrar e intentar de nuevo, que es una constante de lidiar con el clima y de adaptarse al cambio climático que tienen nuestros productores, nuestro sector agropecuario, ¿no? Siempre producimos a cielo abierto y estamos a expensas de todo lo que ocurre, aún de todas estas situaciones extremas que genera el clima, ¿no? Y Bruno, que está también sembrando en este momento, dice, Luis, lo que dice exactamente el ingeniero es así, si no sembramos, no se cumple el ciclo y no podemos pagar. Claro, no se puede pagar, es... Claro, se cortan cadenas de pago, y sí, es todo tu año productivo, ¿no? Así que ojalá las condiciones que ahora hablemos sean las útiles para todos ellos, porque además no es solo el agua en superficie. Ejemplo, en Vera, muchas de esas zonas, las napas bajaron muchísimo, efecto de esta bajante del Paraná, de 3 años de menos lluvias que se van infiltrando en los suelos. Las napas se han deprimido y las raíces empiezan a profundizar y no encuentran agua tampoco, ¿no? Entonces, por eso son muy necesarias lluvias que tengan el volumen y la intensidad adecuada para poder penetrar en el suelo y que recuperemos acumulados, el agua almacenada en el suelo, que es nuestra riqueza productiva. Para las zonas, los que están sembrando en agricultura, para las zonas de ganadería, para que tengan pasto, que haya un buen rebrote de pasto, necesitamos eso, y es clave que durante todo el otoño también ese ciclo lo tengamos antes de entrar al invierno, y también para que haya agua, para que haya aguadas para el ganado, ¿no? Bueno, nos metemos en el tema. Atentos con lo que vamos a charlar con el ingeniero Pablo Mercury, el director del Centro de Investigaciones del INTA Castelar. ¿Se achica la probabilidad de que no sea fin de marzo, abril, cuando iba supuestamente a concluir la niña, sino que se puede aventurar una probabilidad de pronóstico de lluvias que aliviarían la sequía y entonces ya no sería con esa probabilidad de ya marzo, abril, sino que estaríamos hablando de febrero? ¿Cuáles son realmente las probabilidades que ustedes advierten? Bien, por un lado, nuestro clima es regulado por los océanos. La circulación atmosférica es regulada, sobre todo a nivel global, a gran escala hablamos, por la dinámica de los océanos, de dinámica de temperatura y presión y distintos ciclos. Uno muy importante que hablamos es este del Pacífico, que ahora está frío, el enfriamiento se denomina La Niña. Ese enfriamiento, ayer el Centro de Océanos y Atmósfera de los Estados Unidos, la NOAA, que monitorea día a día el Pacífico, lo tiene todo boyado y lo controla también por satélites y con boyas, con sensores, bueno, indicó que está en menos 0,6, en menos 0,5 ya comienza la neutralidad. Estuvimos alrededor de 1.1, menos, ¿no?, en valores negativos durante toda la primavera, para que se tenga una idea. Eso gradualmente fue volviendo a la neutralidad. Estamos a un paso de los valores neutros. Ojalá se concrete pronto, en las próximas semanas, este paso a neutro. Y ahí es cuando los
la atmósfera se desacopla, es el término técnico, del océano. Entonces cambian los vientos alisios al sur del Ecuador, y eso comienza a cambiar el régimen de vientos y cómo se posicionan también los centros de alta y baja presión, y comienza un régimen más normal de precipitaciones en todo el cono sur, porque esto que está ocurriendo no solo acá en Argentina, también en el Uruguay y en varios estados del sur de Brasil, en el Paraguay también, por ejemplo. Y eso podría ocurrir en los próximos días, pero además de eso, hay otros océanos que nos influencian. En las últimas semanas, y de manera muy rápida, y ha sido una bendición, se ha calentado mucho el Océano Atlántico Sur. Ha sido muy importante el forzante del Pacífico, pero el Océano Atlántico en los últimos años ha estado normal, sin calentamientos. Cuando se calienta un poco, en unos grados por encima de lo normal, el Atlántico Sur, estamos hablando a la altura de las costas del sur de Brasil, el sector norte del mar argentino, eso favorece el ingreso de aire húmedo sobre nuestro país. Se posiciona un centro de alta presión, bueno, siempre ustedes presentan el clima, y eso genera vientos contrarios a las agujas del reloj que ingresan sobre todo el continente, y después eso genera lluvias más convectivas, o cuando pasan los frentes fríos pueden descargar muchos más milímetros, ¿no?, sobre los campos. Entonces, esa condición está ocurriendo ahora, de un calentamiento anómalo que nos beneficia en el Atlántico Sur. Y son fenómenos de más corto plazo, ¿no? El Niño y la Niña es una situación gradual interanual, que comienza en un invierno y se termina después en el otro verano. Por suerte este año estamos viendo esto que mencionábamos, que hay una rápida salida del fenómeno La Niña por el momento. A veces se estabilizan esos valores, o vuelve, ejemplo, ahora está que -6 a -0,7, luego a -0,6 otra vez, así. Ojalá que este gradual, muchos modelos, no es solo un deseo, por lo que estamos sufriendo, muchos modelos muestran que sí, que continúa este pasaje a la neutralidad, y que en algún momento se desacopla la atmósfera y volvemos a un régimen normal, pero nos está favoreciendo otros fenómenos de más corto plazo en la escala atmosférica, que ocurren en un más corto plazo, y en otra escala también geográfica dentro del globo terráqueo, y que nos benefician con precipitaciones. Ahora en el corto plazo. ¿Corto plazo qué es? Bueno, esto que ocurrió el viernes y sábado, este frente que pasó sobre toda la región pampeana, que sí tuvo una característica distinta al resto de las oportunidades de lluvia, fue la gran extensión que ocupó. Porque hasta ahora las lluvias han sido muy desparejas, muy aisladas, pero de corta extensión geográfica, ocupan regiones muy pequeñas, muy chicas. Bueno, esta fue de gran magnitud, que eso es bueno, porque en general son así, las lluvias, tormentas en verano, y bueno, y ahora tenemos chances de precipitaciones aisladas las próximas horas en Córdoba, Santa Fe, norte de Buenos Aires, de tipo aislado. Eso hay que verlo a través del servicio meteorológico, como ustedes siguen el tiempo y lo podrán seguir con precisión, pero lo que nos muestran los modelos así de gran escala es que habría chances de un evento más intenso este jueves y viernes, y luego a partir del 30 hacia fin de mes, un segundo evento que genere lluvias de más significativas para el campo, ¿no? Significativas, decimos a veces que te llueva en un contexto seco, 7, 10, aún 15 milímetros, bueno, son los primeros centímetros, es el horizonte superficial. Puede ayudar a una emergencia, si alguien está sembrando de un cultivo, a la germinación y emergencia, pero para el desarrollo de la planta y los cultivos necesitamos más milímetros, ¿no? Lluvias que superen los 40 milímetros, 50 milímetros. Así que tenemos estas chances de estos dos eventos. Hoy los modelos nos muestran que podrían ser significativos. Recordar que siempre la información climática es probabilística, no es algo que uno emite así de manera taxativa. Y bueno, ustedes tienen la posibilidad, así que hay que seguirlo día a día para ver cómo se consolidan estas chances, y ojalá ocupen toda la querida provincia de Santa Fe, que, vale decir, es desde el punto de vista territorial de la superficie de las provincias afectadas por la sequía, es la provincia
que quedó ahora en enero más afectada, acorde a los análisis que realizamos. O sea, la provincia de Santa Fe, en su totalidad. En su totalidad, la provincia de Santa Fe es la más afectada. Es un datazo eso. Vos ves el informe de la mesa de sequías, que es una mesa interinstitucional en la que participa el INTA e interministerial a nivel nacional. La provincia quedó toda pintada de rojo. Ahora les mando ese mapa, esa información. Es la provincia de Santa Fe, en su totalidad. Hay otras provincias afectadas, pero que tienen algunos sectores que han logrado estar en mejores condiciones. Bueno, y hablando entonces de la probabilidad de estos eventos tan importantes, eventos de lluvia, con acumulados que podrían variar entre 30, 35, 40, 50 milímetros, más o menos por ahí. Mirá, siempre la intensidad, ¿por qué me pauso? Porque es lo menos certero para anunciar. Hoy lo que vemos en los modelos es que estos eventos hacia fin de esta semana y antes de fin de mes y hacia fin de mes podrían tener esas intensidades en varios, y en algunas zonas ser mayores, en otras ser menores, porque continúa mientras siga esta niña, mientras siga el condicionamiento de la sequía, estos eventos que son muy dispares, viste que en una localidad te llueve un monto, en otro muy poco. Bueno, continúa esa característica, pero todo indica que son una lluvia importante. Nosotros tenemos a través del sistema de alerta temprana, Pablo Lucero pertenece a ese grupo, y tenemos información siempre detallada con imágenes satelitales, con radares, con estaciones meteorológicas propias, que Pablo tiene, son casi 25, 26, así que tenemos un trabajo muy fuerte para darle la mejor información a tanta audiencia que hay. Un dato que no es menor. Con esto, ya lluvia, vos como ingeniero agrónomo, soja, maíz, trigo, ¿se salva algo? Ya sabemos que hay un 25-30% que está perdido, pero ¿puede haber un cambio de una sonrisa, aunque sea leve, pero una mueca distinta? Bueno, esto que hablábamos de los océanos, creemos, todavía no hay siempre hay poca información después del día 10 en los modelos de pronóstico, después del día 7, del día 10, creemos que podría febrero generarse un cambio de tendencia y haber más frecuencia de lluvia. Ojalá esto se confirme y así sea. Pero desde ya, como vos decís, son siembras muy tardías, cultivos que ya han emergido, lo que se sembró y aguantó y está en desarrollo vegetativo, están cultivos en condiciones regulares, a malas en algunas zonas, entonces la merma en rendimientos se va a observar tanto a nivel de lote como a nivel de la producción general esperada. Eso es inevitable. Lo importante es ahora que estos eventos de lluvia nos permitan detener esa caída, esa curva de caída de la producción que podemos tener, ¿no? Que ya no caiga más, que se detenga, digamos, esta situación de condiciones adversas. ¿Puede hablar de una previsión, esta última pregunta, hacia más adelante? Es decir, si esto se detiene, que es importante, si esto se planifica para por ejemplo, junio, julio, ya sabemos que son meses de muy pocos registros de lluvias, son los menos en el tiempo de todo el año, pero vamos a tener un duro invierno de temperaturas, o nos va a ser relativamente aliviado para compensar lo que ha sido esta situación de sequía. Por ahora no hay información, no podemos dar información que sea certera sobre cómo sería el invierno. En general, si bien en condiciones húmedas, no tendría, esta es una casi regla de 3 simple, por eso no lleva a una explicación de la complejidad del clima, tal vez no sea tan intenso, en condiciones de mejor humedad, ¿no? Pero hoy no podemos hacer ni eso, ni aseverar algo que le importa mucho a los productores, que es, bueno, estoy sembrando tarde, ¿qué pasa con las heladas tempranas? Porque tenés el cultivo llenando grano con heladas, entonces, bueno, y todavía no se puede hacer un pronóstico sobre esto, o sobre cómo se esperaría que sea el invierno con la información que disponemos. Sí se puede decir, como vos bien mencionaste, son los meses de menos lluvia de nuestra estación seca climatológicamente, el invierno. Entonces es muy importante todo el agua que podamos acumular, si se regularizan ahora las lluvias en los suelos, y conservar con buenas prácticas al momento de cosecha
para la próxima campaña, para la siembra del trigo, y que al menos tengamos la campaña 2023-2024 con una buena disponibilidad de agua. Es clave, dado esto que nos pasa de escasez de agua, el cambio climático nos está marcando con escasez de agua, con mucha frecuencia, situaciones muy dramáticas, la cordillera vacía de nieve, el Paraná que quedó un hilito en 4.800 kilómetros de extensión. Entonces tenemos indicadores ya muy importantes de cuál es el clima con el que podemos lidiar a futuro, de manera más frecuente o cotidiana. Por tanto, tenemos que guardar cada milímetro de lluvia en el suelo y almacenarlo en el perfil del suelo y guardarlo para la campaña que sigue. Almacenarlo en el suelo, que no se pierda, el suelo tiene que estar siempre cubierto o con algún cultivo, sin maleza, para evitar perder esa agua que tenemos en el suelo. Mira, Luis, el agua en el suelo es para los agrónomos como guardar agua en el suelo, como para los economistas guardar dólares en el Banco Central. Tiene eso, porque nuestra riqueza, nuestra posibilidad de producir depende del agua. Está claro, vienen 10 días muy importantes, 10 días por delante, donde se puede llegar a visorar un cambio muy importante, digamos, no digo ponerle fecha de vencimiento a la línea, pero ya... No, la sequía todavía no termina. La sequía no termina. Tenemos que anunciar la finalización de la sequía, pero un alivio muy importante, como vos bien decís, y ojalá así sea. Y después, todas las fichas a un febrero, que ojalá sea un carnaval, así entre comillas. Estoy buscando una metáfora. Digo, que ojalá sea un carnaval en el sentido que vuelva a poner algunas lluvias importantes en el camino, cosa que ya puedes pensar que se puede llegar a dar. Sí, hoy hay mejores condiciones para que eso ocurra. Las condiciones climáticas y oceánicas, estamos mejor para que ocurra un cambio de situación en febrero. Que febrero no sea como ha transcurrido hasta ahora este enero, ni la primavera, ¿no? Sino con... Bueno, el mejor saludo es este que te doy ahora. Charlamos con el director del Centro de Investigación Agropecuaria del INTA, Pablo Mércoles, el ingeniero agrónomo, y una persona me manda un mensaje y me dice, hacía rato, mucho tiempo que no escuchaba una nota tan linda, pero tan didáctica en la forma de expresar y de contar todo. Creo que es un halago que me parece interesante para cerrar esta nota y agradecerte, Pablo, lo que significó el valor de poder tenerte al aire. No, por favor, y estoy a disposición de ustedes y de todo Santa Fe siempre. Desde Aire de Santa Fe, gran abrazo, hasta la próxima. Un abrazo.